Entonces retomamos, vamos a tener dos estrategias para hacer sincronización menstrual. Una va a ser alargar la fase lútea o fingir que hay una fase lútea utilizando algún análogo de la progesterona. Esto va a tener un inconveniente muy importante. Si los tratamientos son largos, va a hacer que se queden folículos persistentes. Es decir, acuérdense que hay unas olas de desarrollo folicular y va a llegar un momento en que vamos a tener folículos dominantes. Lo que va a ocurrir con ellos es que se van a quedar allí. No se van a poder ovular y tampoco va a poder haber siguiendo desarrollo folicular porque la progesterona va a estar echando mosca. Y esto tiene mucho que ver con una particularidad. Si nosotros ponemos hormonas de manera exógena, las dosis farmacológicas siempre van a ser más altas que las fisiológicas. Es decir, si nosotros ponemos estrógenos, a la vaca le estamos poniendo una cantidad industrial de estrógenos. Y acuérdense que en las cantidades normales los estrógenos se miden en picogramos. Y eso significa que son 1 por 10 a la menos 12 gramos. Entonces es muy poquito. Sin embargo, con la progesterona va a ocurrir lo contrario. Todas las dosis que nosotros pongamos de manera exógena van a ser dosis subluteales. ¿Eso qué significa? Que van a estar por abajo de las cantidades de progesterona que el cuerpo lúteo produciría. Entonces, cuando empezaron a utilizarla para hacer sincronización estral, se preguntaron cuántos días habría que colocarla. Y entonces dijeron, bueno, pues si el ciclo estral dura 21 días, pues vamos a ponerla 21 días. Pero se dieron cuenta que al evaluar el método, el porcentaje de fertilidad era bajísimo. Y este porcentaje fue incrementando en la medida que se acortaron los días. Entonces, esa es una desventaja. Se forman folículos persistentes de tal manera que cuando nosotros quitamos la progesterona, lo que se ovula es un folículo que ya tiene un óvulo viejo. Y entonces la fertilidad baja. ¿Qué pasa si los tratamientos son muy cortos, precisamente para evitar que haya una disminución en la fertilidad? Pues imaginemos que a la vaca, cuando nosotros le ponemos el análogo de progesterona, apenas va comenzando la fase lútea. Y dijimos que la fase lútea, en términos generales, va a durar 14 días. Entonces, imaginemos que nosotros ponemos un tratamiento de 7 días. Los primeros 7 días, ese tratamiento va a coincidir con la presencia del cuerpo lúteo. Cuando nosotros lo quitemos, el cuerpo lúteo va a seguir en la vaca, porque acuérdense que dura 14 días. Entonces, eso va a significar que el hecho de que nosotros pongamos y quitamos la progesterona no va a servir absolutamente de nada. Sin embargo, así como tiene sus deficiencias o sus inconvenientes este tipo de metodología, que lo vamos a retomar un poco más adelante, pues la verdad es que también tiene sus ventajas, porque no nada más puede servir para hacer sincronización de calores, sino también puede servir para inducir los calores. ¿Esto qué significa? Que podemos utilizarlo en animales que vayan saliendo del anestro, cualquier tipo de anestro. Como por ejemplo el ganado de carne, cuando todavía está amamantando a sus crías, o podemos pensar en animales estacionales, como los pequeños rumiantes. Entonces, bueno, la segunda de las estrategias pues sería el acortamiento de la fase lútea. Y ya dijimos que para eso necesitamos un luteolítico. Sin embargo, aquí tenemos que tomar en cuenta que las prostaglandinas, que es el luteolítico en el que generalmente pensamos, únicamente funcionan cuando estamos hablando de cuerpos lúteos maduros. Y los cuerpos lúteos maduros son aquellos que están entre el día 7 y el día 18 del ciclo estral. Antes del día 7, el cuerpo lúteo joven no tiene receptores para prostaglandinas. Después del día 18, la verdad es que no importa que los tenga, porque para ese día la vaca ya produjo sus propias prostaglandinas. Entonces, si nosotros utilizáramos prostaglandinas en esa etapa, lo único que estaríamos haciendo es pues tirarlas a la basura. Sin embargo, pese a las desventajas que esto pueda tener, como por ejemplo que no funcionan en animales que están en anestro, porque recuerden que los animales en anestro no ovulan y por lo tanto no producen cuerpos lúteos, pues tiene muchas ventajas porque las prostaglandinas son baratas, son inocuas, no hay problema para la salud pública ni la del animal. Recuerden que se eliminan rapidísimo en el cuerpo con una pasada por los pulmones. Se elimina el 60% de la prostaglandina que usamos. Entonces, 2 horas después de que la aplicamos ya no hay en el animal.
y la tasa de fertilidad prácticamente es igual a la que tendría un estro natural. Entonces, fíjense, esta sería la ventana en la que nosotros podemos utilizar prostaglandinas. Aquí tenemos en la parte de abajo los días del ciclo estral. Vemos que están los niveles de progesterona elevados, que es justamente en el tiempo que tenemos un cuerpo lúteo maduro. Vemos que los primeros días, durante el metaestro, después de la ovulación, en los primeros días del diestro, pues los niveles de prostaglandinas son muy bajitos y eso básicamente es porque el cuerpo lúteo es joven. Entonces en esos días no tendríamos oportunidad de eliminarlo con una prostaglandina, pero sí podríamos eliminarlo con estradiol. Entonces tenemos allí ya dos diferentes luteolíticos que podemos utilizar. Entonces, ¿cuál sería la manera más racional de utilizar una prostaglandina? Pues sería palpar al animal, ver si hay un cuerpo lúteo y si hay cuerpo lúteo aplicar la prostaglandina. Si no hay cuerpo lúteo, pues no lo haríamos, porque ya sabemos que solamente va a trabajar en la presencia de un cuerpo lúteo. Sin embargo, esto pues puede ser lo más barato, ¿verdad? Y lo más efectivo, si tenemos cierta experiencia con la palpación y si tenemos oportunidad de palpar a todos los animales. Pero si estamos hablando de una explotación intensiva en donde tenemos 1000, 2000 o no sé cuántos miles de animales, pues esto se vuelve más complicado, ¿verdad? Entonces, bueno, quizás deberíamos de considerar la aplicación de prostaglandinas de otra manera. Yo creo que esto lo vamos a posponer un poco